Bien, queridos hermanos, en honor al tiempo, a comenzar y luego esperamos que con la ayuda del Señor vayan uniéndose algunos hermanitos y podamos ir compartiendo un poquito lo que va a ser la clase de hoy. Bueno, te invito a que oremos, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Y Padre, el día de hoy tenemos nosotros el privilegio de llamar Señor a Jesucristo. Qué hermoso y qué bendición ser tus hijos y como hermanos animarnos, como hermanos bendecir. Y Padre, te pido que por la gracia tuya nos dirijas para que podamos compartir de tu palabra y todo esté en el centro de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y guíanos, porque solamente tú eres digno siempre. Padre, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras situaciones, oh Padre, que solo podamos glorificarte y esperar en ti, porque tú eres fiel y verdadero. Háblanos por medio de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, estuve ahí compartiendo con ustedes un material y si lo pueden ver sería bueno, si no, no es obligación. Pero lo hice ahora al final, durante el día, porque dije, bueno, quizás le puedo ayudar más a los hermanos a seguir el capítulo 7. Bueno, pero si no, lo más importante es la Biblia, así que con la Biblia es suficiente. Bien, así que yo les invito, el día de hoy vamos a estar, la idea es que partamos con el capítulo 7 porque en ese capítulo estamos, ¿verdad? Y luego podamos ver un tema de una reflexión grupal que va a abarcar los capítulos 5, 6, 7, que es un poquito, yo les di en la tarea que hicieran, trabajaron algunas respuestas del capítulo 5 y capítulo 6, ¿cierto? Esa era la tarea. Y hoy día vamos a sumar el capítulo 7. Bueno, algunas preguntas de reflexión. Entonces, y ahí en el grupo les voy a dar las instrucciones cómo realizarlo y las instrucciones y el plazo para que después lo puedan entregar. Me dan un segundito, porque aquí estoy en mi escritorio y mi perrita se quedó encerrada. Aprovecho de saludarlos. Buenas tardes, hermanos. ¿Está muteado? Gracias por avisar. Estaba hablando, y eso sería, por hermano. Terminamos entonces. Amén. Eh, Bien, vamos al capítulo 7, hermanos. Oye, esta iglesia de Corintios, hermanos, es una iglesia bien acontecida, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Y una iglesia que, si yo creo que si alguien hubiese tratado de manipular la escritura y de mostrar el cristianismo como una buena opción de vida, no hubiese puesto a la iglesia de Corintios, ¿o no? Se lo hubiese saltado. ¿Cómo? Porque en realidad es todo lo contrario a lo que uno podría imaginarse de una iglesia o lo que las personas se imaginan de la iglesia, pero nosotros que estamos dentro de las iglesias y que hemos sido rescatados por la gracia del Señor, entendemos que muchas de estas cuestiones suceden, ¿no? Y que en mayor o menor grado están allí. Y yo les invito entonces que podamos ir allá al capítulo 7. Había venido hablando el capítulo 5 a grandes rasgos, hermano, de lo que es esta inmoralidad sexual que no estaba siendo abordada por la iglesia. ¿Se acuerdan? Este caso de disciplina. Eh, ¿Algún comentario general acerca de eso, hermano? Del capítulo 5, muy general, o sea, si tienes algo que te quedó ahí sí dando vuelta del capítulo 5 de este caso de moralidad sexual y cómo la iglesia estaba enfrentándolo y que finalmente, y las directrices que le da el apóstol Pablo.
¿Algo que les haya quedado por ahí? Cualquier cosita es bienvenida. ¿No les llamó nada la atención el capítulo 5? A mí me encanta cómo Pablo le entrega la autoridad y la responsabilidad a la iglesia, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Hermano Cristian, iba a decir algo, perdón. Y quería decir, por ejemplo, eso que le dice en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero eran así como somos todos nosotros. De repente le buscamos el resquicio a la ley para decir, pero aquí está diciendo esto, pero no, entonces podemos hacer esto otro. Y ya él les Claro, dice, no, absolutamente con los fornicarios, ni de este mundo, o con los avaros, con los ladrones. O sea, al parecer, con ellos no, pero con el resto sí, porque no lo dijo. Entonces, como no lo dijo, yo lo hago igual. O sea, claro, es como lo que hoy día se define como una falta ética, que mejor hay que meterla en la ley para que no deje de ser ético porque queda a tu criterio. Acá claro. también Pablo les tiene que reforzar el mandato, pero refleja tan claramente lo que somos y cómo somos a la gente del mundo, y acá también se ve que los cristianos son iguales. Sí, sí, sí. Y claro, y aún así ellos tenían la autoridad de reunirse en el nombre del Señor muy solemnemente, ¿cierto? Y, y saquen a esta persona del medio de la congregación. Y el capítulo 6 por otro lado, nos habla acerca de este litigio, ¿se acuerdan? Habían ido a tribunales los hermanos, se agarraron los hermanos de las mechas en tribunales y no solucionaron el tema entre ellos. O puede suceder eso el día de hoy, hermano, ¿no? Y quizás, claro, el tema de los tribunales quizás, pero puede suceder, po, o sea, de hecho, hemos sido testigos de eso, ¿cierto? Pastor, Pero, sí, eh, ese es un tema, bueno, yo no lo he visto en realidad, pero sí he visto discusiones entre hermanos, pero todavía no me ha tocado ver el tema de que vayan a tribunales hace muchos años atrás escuché, sí, por temas de tierra, principalmente acá en el sur se ve eso, sobre todo cuando muere, por ejemplo, el hermano que donó la tierra, y ahí está la iglesia, qué sé yo, y cuando el hermano muere, quedan algunos hijos que no son creyentes, que dicen, bueno, eso lo regaló mi abuelo, pero ahora nosotros somos los dueños, entonces nosotros no queremos que la iglesia esté ahí, por ejemplo. sí, y la iglesia se involucra en esto y es de pésimo testimonio, que ese era el espíritu que está acá, pues, ¿no? En vez de estar solucionando los temas entre ustedes, están siendo de pésimo testimonio. Y también además tenían problemas profundos teológicos los hermanos de Corintios, porque por ejemplo, y ya en el último tema que tiene que ver con la sexualidad, que lo vamos a seguir viendo el día de hoy en el capítulo 7, ellos veían que la sexualidad era como cualquier cosa, ¿cierto? No comprendían la profundidad que ésta tenía, era como, bueno, era como comer comida, ¿cierto? Algo así, por lo tanto daba lo mismo, cómo se hiciese, con quién se hiciese. Y Cristo pone argumentos teológicos fuertes, incluso, ¿se acuerdan que nombrando a la Trinidad en medio de esto? Entonces, hermano, la iglesia de Corinto es una iglesia que por supuesto tenía muchas complicaciones, inmadurez, carnalidades, divisiones entre ellos. Y vamos a seguir viendo el día de hoy en el capítulo 7 cómo esto se traslada también a las relaciones interpersonales más íntimas que tienen que ver con el matrimonio. Hermana Catalina. Sí, gracias, Pastor. Con respecto a eso de los litigios, es que a mí lo que me llamó la atención de la clase fue que se trataba de problemas como menos gravosos, como faltas, como a lo mejor policía local, diríamos nosotros. Claro, Eh,
porque en la práctica uno igual encuentra delitos al interior de la iglesia, como abuso sexual, lamentablemente. Entonces, ¿cuántas veces yo pensaba, se ha tergiversado este texto para no denunciar delitos de esa connotación, argumentando que no debemos ir y ventilarlo con los del mundo, con litigio y bla, bla, bla? Pero esa interpretación, o sea, la interpretación contextualizada alude a que se trataba de delitos menores y no Sí, de afectación a las personas. exacto. Bueno, un poquito también se explicaba ahí en el video, ¿cierto? Que el tema, las cuestiones que son ilícitos, delitos, hay que denunciarlos. No podemos nosotros, justamente como dice nuestra hermana Catalina, por una mala interpretación de esto, tratar de solucionar cuestiones entre nosotros, cuando la ley también nos dice y nos obliga a actuar de manera recta, de manera justa. En el capítulo 7, gracias hermana Catalina, en el capítulo 7 les invito entonces que vayamos allá, y comienza en el versículo 1, es un versículo que es importante aclararlo. Bueno, porque el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, ellos le escribieron algo a Pablo, los de Corintio. Bueno, le escribieron algo a Pablo. ¿Qué le escribieron? Lo dice a continuación. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso fue lo que ellos le escribieron. Bueno, aquí una de las, a veces podríamos pensar que esta es una postura de Pablo. No, es lo que ellos le escribieron. Y podría haber sido una sentencia o una pregunta, pero independientemente de eso, es algo que ellos estaban viviendo, porque tenían una comprensión muy vaga, muy mundana, muy cultural de lo que era la sexualidad. Y para ellos dicen, bueno, entonces es bueno no tocar mujer, es bueno no tener relaciones con mujeres, entonces eso es lo mejor. Cuando vimos recién que en el capítulo 6 que se estaban, y Pablo les tiene que decir, huyan de la fornicación. Entonces ellos estaban teniendo problemas maritales, pero sí se estaban involucrando con prostitutas. Era una cuestión así como bien, bien de hipocresía, ¿cierto? Pero eso es lo que estaba sucediendo acá, y Pablo tiene que decirles y desarrollar una enseñanza respecto a esto, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Se entiende, hermanos? Por eso, al menos allá en el capítulo 7, versículos 1 al 7, que vamos a hablar de todo esto, en la guía que les compartí, tiene como verdad práctica: los cristianos debemos comprender que incluso la intimidad sexual en el matrimonio, ahí damos gloria al Señor. Bueno, que eso es el tema que va a hablar acá. Y en los primeros dos versículos dice, porque la intimidad matrimonial es una muestra de la gracia del Señor para nuestra vida. Por eso el versículo 2 le dice, pero a causa de la fornicación, recuerden que la palabra fornicación tiene que ver con los desórdenes sexuales, ¿cierto? Con los desórdenes sexuales. Por eso de ahí viene la palabra porneia, es de la palabra porneia que viene todo lo porno, ¿cierto? Entonces, el desorden sexual viene ahí. A causa de la fornicación, a cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Bueno, ¿para qué? Para que no caer en el pecado, sino que al contrario, la relación sexual viene a ser una muestra de la gracia del Señor. No sé si me explico, hermano. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Cómo la sexualidad es un medio de la gracia del Señor para cuidar nuestros corazones, nuestra adoración al Señor. Bien, en el versículo 3 al versículo 5, nos habla acerca de qué oportunidad nos da la sexualidad para reflejar la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿En qué sentido es esto? Porque la intimidad sexual es un servicio al otro, muestra una entrega hacia el otro. Bueno, siempre la intimidad sexual, hermano, tiene que ser visto desde eso. No es un acto egoísta en donde el placer por el placer o la autocomplacencia en este sentido es lo que vale. No, el acto sexual es un servicio hacia el otro. Y eso es totalmente contracultural. Ya lo era en el primer siglo. Recordemos que Corinto ¿se acuerdan que les hablaba acerca de este verbo que habían inventado, el corintazo? ¿Se acuerdan o no? Que era
fornicar y tener, bueno, era contracultural en ese entonces, pero también lo es contracultural hoy día ver la intimidad sexual como un servicio al otro, ¿o no? Porque hoy día lo que se promulga en todas partes es la autosatisfacción. Sin embargo, mira lo que dice el Señor, ¿no? Aquí se muestra la cruz de Cristo, es el sacrificio, es la entrega, más bien dicho, por el otro. Y eso es lo que está aquí promulgando Pablo, por eso le dice el marido cumpla con el deber del conyugal y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni el marido sobre el suyo. Y les dice, no se nieguen unos al otro. Y dan algunas condicionantes cuando podrían parar un poco, pero lo que está diciendo Pablo está promoviendo, vayan, adelante con esto, porque es un regalo del Señor. Bueno, en nuestra cultura cristiana, hermano, creo que necesitamos mucho de esta enseñanza. Bueno, de una educación sexual, pero cristiana. Y Pablo está promoviendo esto. Bueno, versículo 6 y versículo 7 dice, porque la intimidad matrimonial es un medio para vivir la vida plena que en Cristo tenemos. Y dice, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo dice y aclara, por supuesto, esto no es porque sea un mandato del Señor, sino porque se los digo para que puedan llegar a un acuerdo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Por lo tanto, tiene que vivir de acuerdo al don que el Señor le ha entregado. Pablo, siendo soltero, ¿cierto? Dice, me encantaría. Y es algo que va a promover, y lo vamos a ver a continuación, como Pablo dice, bueno, sería bueno que sean como yo, por un montón de factores, porque si lo importante de la vida cristiana es la gloria del Señor y el servicio a Cristo, entonces todo lo demás viene a ser medios que nos tienen que llevar hacia eso y que no haya estorbos. Bueno, Pablo lo va a decir a continuación. Entonces, pero como cada uno tiene su don y en general, la generalidad que en la creación del Señor está el matrimonio, entonces cada uno viva de acuerdo al don que tiene, porque así va a vivir la plenitud de Cristo. Bueno, y eso es como lo importante acá. Entonces la intimidad sexual es súper importante como un medio, ¿cierto? Y para dar la gloria al Señor. Y Pablo estaba muy preocupado de lo que los corintios estaban viviendo. Había sido informado por los de Cloé, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que estaba viviendo esta iglesia? Bueno, y continúa, y en el capítulo 7, entre los versículos 8 al 16, Pablo va a hablar acerca de una sección importante y otro tema que es importante. Los creyentes entendemos que cualquiera sea nuestro estado, Jesucristo debe ser reconocido. Bueno, y en el versículo 8 y 9 dice, los que no están casados le priorizan. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. No se enreden en otras cosas, les dice Pablo. Pablo está promoviendo esto, porque Pablo, recuerden que es un apóstol de Jesucristo y lo que él tiene en mente es que es la gloria del Señor lo importante, el reino del Señor es lo importante. Por lo tanto les dice, los solteros y las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, porque es mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, entonces, para Pablo no hay un problema entre estar soltero o estar casado. No es pecado y lo va a hacer explícito después. Bueno, si se va a estar quemando, si va a estar pecando y eso lo va a distraer de glorificar al Señor, mejor cásense. Ese es el punto de fondo, la gloria del Señor, el servicio al Señor. Por lo tanto, todo esto es el matrimonio como un medio para glorificar al Señor, pero la soltería también un medio para glorificar al Señor. Los que no están casados le priorizan, tienen la posibilidad de priorizar al Señor. Sin embargo, el versículo 10 y 11 dice, los matrimonios cristianos, bueno, entonces si se casan, reflejen al Señor. Denle la gloria al Señor, versículos 10 y 11, pero a los que están unidos en matrimonios, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Porque es la unión de Cristo con la iglesia. Reflejen a Cristo. Y si se separa,
quédese sin casar. Bueno, aquí hay algo que es interesante, es importante, pero es importante que lo entendamos. Ese es el mandamiento que da el Señor. Que si la mujer se separa, quédese sin casar, sirva al Señor. Y es, por supuesto, contracultural, pero el Señor es firme en esto, en decirle que la mujer que se separa, entonces, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Bueno, reconcíliese con su marido, de ser posible, por supuesto, y que el marido no abandone a la mujer. Pablo está promoviendo entonces que si están casados, sigan casados. Reconcíliense. Van a haber problemas. Reconcíliense. Bueno, los matrimonios cristianos reflejan a Cristo. Incluso le habla a los que están casados con inconversos. El versículo 12 al 16. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No abandone. Si no es no creyente, bueno, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Bueno, ¿qué Pablo está diciendo acá? No está diciendo que hay una conversión inmediata, pero van a estar expuestos a una vida piadosa. ¿Y cómo sabe? Y Pablo va a decir, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pero no, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó al Señor. Y aquí les dice, bueno, si se van a separar, sepárense. Si el inconverso quiere separarse, bueno, entonces sepárense, porque mejor que estén tranquilos. No es necesario que estén en servidumbre unos con otros cuando no, el inconverso no quiere. Pero si quiere, insiste en casarse, bueno, aproveche de predicar a Cristo. La motivación máxima de Pablo, hermanos, es que Cristo sea reflejado cualquiera sea la condición, cualquiera sea la situación en que se esté. Bueno, que Cristo sea... ¿por qué? Insisto, los que no están casados priorizan al Señor, los que están casados reflejan al Señor y los que están casados con inconversos anuncian al Señor. Eso es lo que tiene Pablo en mente. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque en el fondo el matrimonio no es otra cosa que un medio para anunciar a Cristo. Es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces lo que Pablo está diciendo, porque a veces nosotros por un tema cultural sacralizamos el matrimonio como algo que sea santo, es como inmaculado. Por supuesto que el Señor lo ha creado así, y eso estamos claros, y por eso hay que cuidarlo y reflejar a Cristo en eso. Pero es un medio, no es el fin de la vida. Es un rol, una posibilidad de un rol que el Señor nos ha dado para dar a conocer las virtudes del Señor. No es nuestra identidad. No sé si me explico, hermano. Eso es el matrimonio, no es nuestra identidad. Nuestra identidad es ser hijos de Dios. Y en el estado que estemos, damos a conocer al Señor. Bueno, ¿alguna pregunta, duda hasta acá, hermanos? Respecto a lo que estamos viendo. Lo que veo es que la iglesia de Corintios, o sea, en el versículo 1 veo que está completamente fuera con la brújula muy perdida, porque Pablo le dice una cosa totalmente distinta a lo que ellos le están sugiriendo o le están explicando a Pablo. Sí, ellos estaban viviendo de acuerdo a los estándares del mundo. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Lo importante acá es glorificar al Señor, más allá del estado que estén. De hecho, ahora en la sección que viene entre los versículos 17 al 24 lo va a dejar tan claro, hermano, al menos para mí es tan claro, y que, porque si están casados, entonces glorifiquen al Señor. Si están solteros, glorifiquen al Señor. A mí me llama la atención porque no sé si a usted lo ha identificado lo siguiente, y se lo pregunto, porque a veces en nuestras iglesias sacralizamos tanto el matrimonio que a los solteros como que quedan estigmatizados. No sé si lo ha visto eso o se ha encontrado con una realidad así.
como aquel que es soltero, que quiere vivir para el Señor, como que recibe una presión tan fuerte de la iglesia, de parte de la iglesia, y que ¿cuándo te vayas a casar? No sé si lo ha vivido usted, pero yo no lo viví, gracias al Señor, que me casé muy jovencito, pero a lo mejor sí he sido instrumento de estar presionando a algunos hermanos, y de manera casi, a veces como talla, ¿cierto? Como con la buena onda, pero, pero la soltería es preciosa delante del Señor también. ¿O es un estado que debieran arrancar todos? ¿Qué creen, hermano? ¿Qué creen, hermano? ¿Cuál sería nuestra recomendación en general, Mana Catalina? Yo creo que puede ser, en la iglesia evangélica veo una sobrereacción al celibato que tienen los católicos. Entonces el hermano se desacredita ante, por ejemplo, para aconsejar a alguien con hijos por el hecho de no tener hijos, o a un matrimonio por el hecho de no estar casado. Y Pablo enseña lo contrario, o sea, no es que el celibato se imponga, sino que es algo deseable. Y es más, Pablo dice en otra de las cartas, dice, porque los que se casan sufrirán aflicción. Y yo... Y me llama la atención que en vez de decir, nosotros romantizamos bastante el matrimonio, como, ay, qué lindo, amor y paz y unidos para siempre. Pero Pablo es bastante objetivo cuando dice, si tomas este camino, va a ocurrir esto, pero si sigues soltero tienes más ventaja. Y bueno, y reitero que creo que es una sobrereacción al celibato de la Iglesia Católica. Sí, es probable. De todos modos, para ser justo con lo que el texto está diciendo, el texto no está diciendo cada uno según el don que ha recibido, ¿cierto? Y creo que quizás sería mucho más justo que llevar a los hermanos, quizás en la posibilidad de aconsejar que tengamos, a que revisen el don que han recibido. Y si realmente tienen luchas en términos sexuales, por ejemplo, Pablo es claro, cásense mejor. ¿Para qué? Pues si eso van a estar luchando toda la vida y va a ser una distracción. Ahora, honestamente, en mi experiencia, pues, y no es homologable a la de todos, por supuesto, y ni siquiera a la de nosotros, un grupo tan pequeño que estamos acá, he visto pocos casos de soltería o de celibato en ese sentido. Poco. Bueno, lo general es que es el matrimonio, pero tampoco se trata de denostarlo o de caricaturizarlo, ¿cierto? Al contrario, yo creo que es una opción y si vemos a alguien así que realmente da frutos en el Señor, bueno, Pablo está diciendo, por algo lo está diciendo. Ahora, entre los versículos 17 al 24, por favor, hermanos, mira, detente ahí un ratito. Los creyentes adoramos a Dios no con estrategias propias, sino que aplicando el Evangelio cada día. Y esto es importante. En el versículo 17 al 19, porque obedecemos los mandamientos del Señor. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto y ordeno en todas las iglesias. Esta frase, cada uno quédese como está o como Dios lo llamó, Pablo lo va a comenzar a repetir. Y de hecho en estos 3 versículos lo va a repetir varias veces. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y aquí está el tema más de fondo, que no tiene que ver con el estado en que estás. Y hace la explicación, Pablo, y toma como ejemplo la circuncisión. Algunos son circuncisos, porque como que aparece el tema de la circuncisión, que no tiene nada que ver con lo que venía hablando, pero no, pues es una ilustración, es un ejemplo. Los que han sido circuncidados, nada es eso. Y si eres incircunciso, eso no es lo importante. Lo importante es obedecer al Señor, es servir al Señor. Bueno, en el tema del matrimonio, hermano, en el tema de la soltería, lo importante tiene que ver no estar casado o estar soltero, es servir al Señor, es obedecer al Señor. ¿Me explico, hermanos, o no? Eso es lo que Pablo está diciéndoles acá.
Ellos habían partido con la sentencia, entonces, bueno, no tocar mujer. Ese no es el punto. Ese no era el punto. Se estaba todo tergiversado. Lo importante, lo realmente importante es honrar, servir a Cristo. Y Pablo no tranza con eso. No tranza con eso. El matrimonio es un medio para servir a Cristo, la soltería es un medio para servir a Cristo. En la condición que tú estés, sirva a Cristo. No ocupes tus criterios, no ocupes tus propias estrategias. Aplica el Evangelio a tu vida, todos los días. Versículos 20 al 24, dice, Pastor cada Luis, uno... sí, dígame. quería hacer una pregunta. Em, Hay una, o puedo estar equivocado, pero hay en esta cultura de Corintios, en esta iglesia, que obviamente refleja la cultura del lugar, esta, ¿cómo se llama? Filosofías, ¿cierto? Que también, porque ellos plantean desde un principio, ellos están planteando, entonces es bueno no tocar mujer. Claro, hay hipocresía y todo eso, como lo dice usted, pero también hay de esa filosofía donde todo lo que viene de la carne es malo y todo lo que es espiritual es bueno, y donde Exacto. nosotros sabemos que no es así. Y eso también se refleja en esto, aunque son unos Sí, hipócritas porque lo creen y lo manifiestan, pero no lo llevan a cabo, o sea, hacen todo lo contrario, pero... sí, la dualidad del espíritu y la carne, ¿verdad? Que el espíritu es santo y que la carne en eh, realidad es- no es nada, en realidad no interfiere en la adoración al Señor. Estaba ahí, pues por eso en el capítulo 6 al final les recuerda a Pablo que el que se une con una ramera, si ustedes son de Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo pueden sí, entonces, si su cuerpo también es de Cristo? Y más adelante le va a hablar y le va a decir teológicamente, pues nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, sí, claro, Cristian, para reafirmar lo que tú estás diciendo, estaba esta dualidad también. O sea, no era una cuestión simplemente hipócrita religiosa, ¿cierto? Sino que había un tema, pero no sé si en todos, pero al menos Pablo sí, ah, que tiene que ver mucho como bueno, en el mundo helenístico así, hermano. Bueno, traen un poquito eso. Bien, eh, estábamos entonces en versículos 20 al 24. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quede, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, bueno, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo. O sea, tampoco hay un problema de estar cambiando de estado porque ese no es el punto de fondo. ¿Se entiende, no? O sea, si eres esclavo, bueno, quédate como esclavo. Si quieres ser libre y tienes la oportunidad, hazlo. Si eres soltero y tienes la oportunidad de casarte, hazlo. La vida no depende de eso, me está diciendo Pablo. En el estado que estés vas a tener que dar gloria al Señor igual. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Sí, por definitiva, lo importante es que Cristo te dio la libertad. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Por lo tanto, lo importante es el servicio al Señor. Bueno, lo que Pablo le está diciendo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Y ahora viene el tema teológico de fondo. La sangre de Cristo te compró. Eso es lo importante. Perteneces a Cristo. Esa es tu identidad. Lo demás, insisto en los términos, hermanos, son roles, son medios. Tu identidad es ser hijo de Dios. Eso es lo que Pablo le está recordando, quiénes ellos son. Y por supuesto, con esto la gracia del Señor. Pues si no se han dado cuenta, de distintas formas, Pablo le está, siempre vuelve a la gracia del Señor. ¿Se han dado cuenta, no? Vuelve a la gracia del Señor. Vuelve a recordarle quiénes ellos son. Versículo 24, entonces, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bueno, Pablo está promoviendo, es decir, y también va a tener una razón práctica. Recuerden que Pablo, y lo vamos a ver a continuación, eh, Pablo vivía con Cristo, venía pronto. Bueno, por lo tanto, también hay una cuestión escatológica importante como Pablo vivía sus vidas. No se enreden en ninguna otra cosa. De hecho, lo vamos a ver a continuación, que, que incluso llama al casarse, lo llama como, oye,
van a estar sirviendo al mundo, preocupándose del mundo. Bueno, lo vamos a ver a continuación. Y entre los versículos 25 al 40, que es la última sección, hermanos, el discípulo de Cristo mantiene firmes sus convicciones con las cuales exalta a Cristo. Bien, y en primer lugar, versículos 25 al 28, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto, por bueno a causa de la necesidad que apremia. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, la necesidad que apremia. Ahora, hay distintas interpretaciones a qué se está refiriendo con esta necesidad que apremia. Bueno, algunos dicen, como les decía adelante, que tiene que ver con, bueno, ya viene en términos escatológicos, pero en términos más generales tiene que ver cómo está el mundo, cómo se vive en el mundo, la forma que tiene este mundo de vivir, cómo tenía la forma de vivir en Corintios, por ejemplo. Que hará bien, la estamos hablando de las vírgenes, ¿cierto? Vale decir de las señoritas, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? Bueno, siga así, pues, no te sueltes. ¿Eres libre de mujer? No procures casarte. Más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, ¿cierto? Y yo os la quisiera evitar. Van a tener aflicción, como se mencionaba adelante. Si se casan, no pecan. Si se quedan solos, no pecan. Pero si se casan, bueno, consideren de que van a tener aflicciones en la carne. Uno dirá, uno que ya se casó y esto podría haberlo estudiado antes. No, cada uno según el don que ha recibido, por hermano. Según el don que ha recibido. Entonces, hermanos queridos, ¿se dan cuenta hacia dónde está apuntando Pablo con todo esto del matrimonio? Siempre como un medio y no como un fin. Si te vas a casar, cásate, no hay problema. ¿Por qué no vas a pecar? Si no tienes el don del celibato, ¿cierto? De continencia, no, ¿para qué estar luchando con eso? ¿Para qué vas a estar quemándote? Pero el matrimonio no es el fin. ¿Se entiende, hermanos? ¿No? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Eso, y en versículos 29 al 35 sigue diciéndole, viviendo de acuerdo a las convicciones. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. O sea, en definitiva, los estados no hacen ninguna diferencia. Por supuesto, uno tiene que ser responsable en el estado que está, en la condición que está. Pablo obviamente desarrolla esa temática en otro momento, lo que es la mayordomía de las cosas, ¿cierto? Lo que es el matrimonio en sí mismo, ser responsable con lo que se tiene, pero en realidad no es el todo del hombre. No, lo importante no vivas, que las posesiones no tomen tu identidad, que el matrimonio no tome tu identidad. Lo importante es el servicio al Señor. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se va a pasar. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces, si el que está soltero tiene la oportunidad de concentrarse en el Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces va a tener esa, Pablo, sutilmente, pero promueve la soltería, si se dan cuenta. Promueve eso, pero no una soltería per se, no la soltería como un fin, no una soltería egoísta, como hoy día se ve en el mundo, ¿no? Y que lamentablemente, hermanos, no sé si lo has visto, pero en la iglesia ha entrado bastante esto en las iglesias, en donde los chicos no quieren casarse, pero no por temas porque quieran servir al Señor, sino porque, bueno, tengo que desarrollarme en muchas áreas, tengo que desarrollarme en distintas áreas, tengo que tener esto otro, y amoldados al mundo. Y nosotros como pastores somos responsables de ir guiándoles, de decirles, no, en realidad no se trata de casarse o no casarse, como vimos recién, sino estás sirviendo al Señor, estás honrando a Cristo con tu vida. Versículo 34,
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, lo mismo repitiéndose para ambos, porque en definitiva esto es tanto para hombres como para mujeres. El discípulo de Cristo entonces se mantiene firme sus convicciones con las cuales exalta a Cristo, y finalmente entre los versículos 36 al 40 dice, sin añadir más de lo que está escrito. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ese es el principio. Bueno, ¿para qué te vas a casar o para qué te vas a quedar soltero? Para acercarte al Señor, para servir al Señor. Otra vez, Pablo es claro en esto, y el versículo 36 sigue diciendo, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Bueno, aquí ya hay cuestiones culturales, ¿cierto? Como un papá entregando a su hija al matrimonio. Bueno, hágalo. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ya resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, convicciones seguras, no añadas nada más, ¿cierto? De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse. Bueno, aquí ya Pablo habla esto y le dice, bueno, si la mujer enviuda, entonces es libre para casarse con quien quiera, pero con tal que sea en el Señor. ¿Por qué? Porque el objetivo, otra vez, hermanos, es servir a Cristo. Es servir a Cristo. Y esto es como majadero, pero redundante, pero es necesario explicarlo y reforzarlo. Pero a mi juicio, más dichosa será si quedare así. Otra vez el término, quédense así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, hablando del matrimonio acerca de estos principios que son fundamentales. La intimidad sexual, entonces, es para glorificar al Señor, es para el servicio mutuo. Bueno, y cualquiera sea el estado, entonces, es para que Jesucristo sea reconocido. Porque en definitiva, no es el estado lo importante, es que Cristo sea servido, que Cristo sea honrado independientemente cómo se está. Bueno, y hay que mantener entonces estas convicciones claras. ¿Vas a servir al Señor? Entonces hazlo de corazón y que todas las cosas que tú hagas o dejes de hacer finalmente te lleven, como lo va a decir más adelante ahí en el capítulo 10, ¿cierto? Sea que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria del Señor. Bien, claro, estos hermanos estaban teniendo problemas porque sus fundamentos teológicos eran muy débiles, si se dan cuenta, muy débiles. Ellos estaban actuando de acuerdo a la cultura. ¿Se acuerdan que lo vimos en las primeras clases, cómo la cultura había entrado en la iglesia? Y esa era la cultura lo que reflejaban. Y Pablo tiene que estar hablándole cada caso, vez tras vez, y lo vamos a ver en el capítulo 8 en adelante, con los sacrificados a los ídolos, como el que tienen que actuar con amor, ¿cierto? No solamente con entendimiento, porque eso los va a envanecer, pero el amor los va a edificar, porque su cultura había entrado y estaba tomando posesión de ellos como personas que realmente vivían por vivir. Y Pablo les dice, no, pues ustedes son hijos del Señor. Entonces, honren a Cristo en toda su manera de vivir. Bien, entonces, queridos hermanos, capítulo 7, un capítulo hermoso. Ahí uno puede ir extrayendo, yo al menos cuando tuve y compartí este bosquejo que compartí, estos bosquejos son de las predicaciones que yo pude estar compartiendo con los hermanos. Y al menos están estas secciones que uno puede echar mano, en primer lugar, a la intimidad sexual. En segundo lugar, cómo se viven los casados, las combinaciones que hay, ciertos casados, solteros, con las que tienen esposos o esposas no creyentes.
Y finalmente, y en tercer lugar, la tercera sección que tiene que ver con el tema más de fondo. Cualquier estado es para glorificar al Señor. Y finalmente tiene que ver con las convicciones, mantenerlas firmes, sea como sea, porque esas van a exaltar a Cristo. ¿Bien? ¿Alguna apreciación, alguna reacción, hermanos, a lo que se ha comentado acá? Todo es bienvenido y puede edificar a tu hermano también. Ana Catalina. Perdón, tengo una duda, pastor, porque en Timoteo Pablo dice, mando que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Entonces, ¿eso no es como contradictorio o será contextualizado a la iglesia? Me surgió esa duda, porque parece que son como órdenes contradictorias. ¿Qué opina usted? Yo creo que son complementarios, porque hace la especificación que son viudas jóvenes. Bueno, creo que eso hace como, porque tiene que ver un tema con la reputación también. Bueno, y en el caso de Éfeso, que es distinto porque Timoteo es el pastor de Éfeso, que es distinto a Corintios, aunque están en regiones distintas, son iglesias parecidas en ciertas cosas porque son gentiles, pero tenían otros trasfondos distintos. Creo que lo que, al menos humildemente, lo que hace la diferencia es que son viudas jóvenes y que el que sean jóvenes es muy importante por un tema de reputación. Bueno, recuerda que estamos en el primer siglo. ¿Bien? ¿Algo más, queridos hermanos? ¿Alguna reacción que les merezca este capítulo? Em, Me gustó harto lo que se planteó, sobre todo la parte de los diferentes estados, porque tiene harta implicancia práctica. Por ejemplo, yo pensaba en lo que veo ahora que estoy sirviendo con mi esposa, con los jóvenes y con los adolescentes de la iglesia local, y sería súper bueno darle una vuelta a esto a ellos porque al final lo que importa es la intención, po. O sea, si uno está soltero o casado, ¿qué va a hacer con eso? Porque es súper cierto lo que decía usted, pues yo también lo veo, lo he visto a lo largo de mi adolescencia y juventud, que al final tanto el casarse como el formar familia, uno lo empieza a postergar netamente por cosas de realización personal, laboral, profesional, académica, y ahí incluso siendo cristianos, pues, y eso a la luz de lo que estamos viendo estaría errado. Sí, de todos modos, estos temas, yo pensaba, hermano, cuando es cómo lo podemos, bueno, primero aplicar a nuestra vida, pero también aconsejar. Y también depende mucho, porque, porque cada caso es un mundo, por hermano. Tampoco aquí hay cuestiones que son tan lineales, ¿cierto? Y cuando nos encontramos en temas de, hay tantas formas y configuraciones de matrimonio, de pareja. Entonces, igual es importante ir, yo creo, caso por caso, hay principios que son transversales, que son intransables, pero hay otros que hay que ir viendo, porque aquí se nos suma, no sé, pues, una pareja que se casaron antes de ser creyentes, ¿cierto? Puede ser. U otras que llegan al Señor y están conviviendo. U otros que, no sé si me explico, son distintas como configuraciones y hay que ir viendo caso por caso en ese sentido. Y hay principios bíblicos para todo, porque la Biblia es suficiente, pero tenemos que aplicarlos con sabiduría y también incluso en el desarrollo de la madurez que tenga cada uno. Bueno, que también es un tema, porque llegar a convicción es lo importante, más que simplemente nosotros decirles, hermano, esto es lo que tienes que hacer, haz esto, haz esto, haz esto. Eso en realidad no estamos para eso nosotros. Estamos para decirle, mira, la palabra del Señor dice esto, pero la persona va a ir llegando a sus convicciones, porque en definitiva el Espíritu Santo va a actuar en su vida para que sea un cambio de carácter, no solamente de conducta. ¿Se entiende, no? Que es como el tema más de fondo. Entonces tenemos una bonita oportunidad. Dicho eso, hermanos, yo quisiera a continuación, entonces, que pudiésemos trabajar en grupos, ¿bien? No ahora ya, porque ya estamos terminando la clase, pero que pudiesen trabajar en grupos, organícense, pueden ser los mismos grupos anteriores u otros. Esta vez pueden ser parejas también, ¿ya? Parejas o grupos. Y
les dejé colgada la tarea en la plataforma, o sea, la publiqué hoy día, la había puesto, pero no la había publicado. Y aparece ahí entonces, y por favor, desarrolle esa reflexión de esas preguntas que están ahí. Son tres, bueno, las dos primeras son las que ustedes ya traían listo, o que ya debiera haber trabajado en ellas. Bueno, entonces con la pareja que va a trabajar o el trío con que va a trabajar, lleguen a una conclusión. Bueno, y van poniendo ahí la respuesta que ustedes concluyen. El ejercicio de esto, hermano, no es simplemente, ya, yo respondo la primera, tú la segunda y tú. Mejor para eso lo hacemos solo, por más. Es decir, el tema de fondo es poder compartir y enriquecernos con la opinión del otro. Bueno, así que yo les invito en ese sentido para que se puedan organizar. Tienen hasta la próxima semana, ahí están las fechas, creo que puse hasta el próximo martes o miércoles, no me acuerdo, para poder realizarlo. Así que el tiempo para eso, aprovechando que mañana tenemos un fin de semana, no sé si largo para algún camino, pero para usted a lo mejor sí, para que se pueda organizar en eso. ¿Ya? Y le incluí una pregunta más, que tiene que ver con lo que vimos hoy día. Bueno, está relacionado ahí con este tema de la soltería y todo eso. Sí, hasta el 6 de mayo. Bueno, entonces tiene que ver con eso y que lo conversen, puedan conversarlo, ustedes ven las posibilidades que tengan para organizarse y entregan un solo trabajo, con un solo trabajo que tenga el nombre de todo, listo. Bueno, entonces con eso terminamos esta sección de estos 3 capítulos que tienen que ver con temas específicos y ahora nos vamos a ir al capítulo 8 que tiene que ver con un tema más general respecto a la actitud del corazón hacia el otro. Bueno, es maravilloso lo que viene a continuación. En realidad, toda la escritura lo es, pero como Pablo lo presenta, a mí me encanta esto. Así que yo les animo en ese sentido la lectura de 2 veces del capítulo 7 esta semana, ¿cierto? Para que lo registren allí. Yo creo que mañana, en base a esta clase, poner un quiz, algunas preguntitas, bueno, para que usted lo responda con alternativas o verdadero o falso, que son referidas a esta clase. Recuerde, bueno, ustedes están acá, pero en general, el curso tiene requerimientos y tiene requisitos para cumplir. Entonces, cuando yo entiendo que a veces se nos complica, y sí, se nos complica a todos, pues, sí, así es la vida. Pero por algo está el cronograma desde antes para organizarnos. Nos quedan 2 videollamadas. Bueno, entonces para que se pueda organizar en eso. Bueno, ¿alguna consulta, duda? Si no, dejamos hasta acá, queridos hermanos. 2 videollamadas nos quedan nomás. Sí, pues, sí, nos quedan 2 solamente. Sí, No así me es había el curso. Así, no me había así percatado de que nos el quedaba curso. tan poquitas videollamadas. Estamos en la mitad del curso. Estamos en la semana 7 y son 15. Y en realidad son cada 3 semanas las videollamadas. Entonces, lo cual en realidad, hermano, es poder tener esto, ver la metodología de clase invertida, veamos la teoría y después nos juntamos para conversarlo un poquito, ver qué pasa, cómo nos fue con eso todos juntos y vamos aprendiendo todos juntos. Bueno, esa es la dinámica. Bien, Pastor, ya hermanito, sí, dígame hermano Marcelo. según entiendo, estas dos, la reflexión 2, son 2 preguntas, te agrega una pregunta más. ¿Sería eso? Sí, esa está en esta semana. Bueno, la reflexión 2 es la que ya trabajaron, Claro. y a esa le suma lo que está colgado esta semana, la semana 7, que es lo mismo, si se dan cuenta, son las mismas preguntas, más una pregunta más. Tiene una pregunta 3. Eso es la única diferencia. Y entonces, de eso usted ya lo trabaja en grupito. Ahí se organiza. Bueno, Ok. ya hermanitos, no les quito más su tiempo, el Señor les bendiga, puedan descansar, si es que los que van a descansar, que tengan un lindo fin de semana bendecido y que el Señor nos ayude a bendecir a otros también. Bueno, hermano Marcelo, despídenos en oración, por favor. Ya pues. Padre nuestro Señor, te agradecemos por esta instancia de aprendizaje de tu palabra. Gracias te damos por nuestro profesor, Señor, que se esfuerza y en prepararnos un buen material, Señor, para que nosotros podamos aprender. Ayúdanos, Señor, a poder disponer del tiempo y nuestro ánimo también para seguir avanzando en este curso. Sabemos, Señor, que para muchos la carga es alta, pero tenemos la confianza de que tú estarás con nosotros en todo, Señor. Bendice a mis hermanos que se
pudieron estar hoy día también, después de su trabajo, a lo mejor, Señor. Queremos que tu gracia y tu misericordia sea con todos nosotros. Ayúdanos en esta hora, Señor, en el resto del día que queda, de noche, que tengamos un sueño reparador para el día de mañana, Señor. Te pedimos esta misericordia en el amor de Cristo, mi Salvador. Amén.